Short on cash and on time. The twice impeached, quadruple indicted, disgraced ex-president, who was found liable for sexual abuse, has just 48 hours from now to post a bond for his $464 million civil fraud judgment to prevent New York Attorney General Letitia James from being able to collect while he appeals. And although Trump may be spouting on Truth Social that he has $500 million in cash, his lawyers are telling a different story in a court filing earlier this week, saying that they have been, quote, unsuccessful in their efforts to obtain a bond. En determinados episodios, el cumplimiento de la ley deja de ser solo un procedimiento técnico y pasa a reflejar cambios en la forma en que el sistema trata sus propios límites. En la mañana de un martes reciente, funcionarios designados por el Poder Judicial Estatal de Nueva York, acompañados por agentes federales, iniciaron el proceso formal de toma de control de las propiedades de la organización Trump. La operación tuvo como punto de partida el edificio de 40 Wall Street, donde órdenes judiciales autorizaron la entrada de equipos técnicos para realizar un inventario de activos y establecer medidas cautelares. Se produjeron movimientos paralelos en la Torre Trump y en la propiedad de Seven Springs, en el condado de Westchester. Cada lugar recibió equipos jurídicos, tasadores y funcionarios encargados de documentar y aislar los bienes vinculados a la sentencia por fraude empresarial que pesa sobre Donald Trump y sus empresas. Lo que se observó no fue solo el cumplimiento de una decisión judicial. Fue la aplicación material y visible de un mecanismo raramente utilizado contra figuras públicas de gran proyección política y económica. La decisión que sustentó estas acciones tiene su origen en un proceso civil iniciado por la Fiscalía General de Nueva York, que dio lugar a una condena por prácticas sistemáticas de inflación patrimonial y distorsión de activos en documentos financieros. Tras la sentencia, que determinó el pago de una indemnización de elevado valor, la defensa presentó recursos. Sin embargo, según lo previsto en la legislación del Estado, la simple interposición de un recurso no suspende los efectos de la condena. Para ello, sería necesario presentar una garantía financiera mediante fianza, caución o depósito que cubriera el valor íntegro de la sentencia. Este mecanismo, común en disputas de orden civil, funciona como salvaguarda para que los acreedores judiciales no se queden desamparados mientras el proceso recurre a las instancias superiores. El equipo jurídico de Trump trató de cumplir este requisito, pero se encontró con un obstáculo determinante. Más de 30 instituciones financieras consultadas se negaron a aceptar los inmuebles como garantía suficiente. La negativa no se debió a un problema documental o a trámites pendientes. Se interpretó como un reflejo directo de la condena por fraude que comprometió la credibilidad de los valores atribuidos a los activos. En términos prácticos, el mercado indicó que no reconoce en los bienes presentados la fiabilidad necesaria para cubrir una deuda de tal magnitud. Sin la garantía, la apelación pudo continuar, pero la sentencia se hizo inmediatamente ejecutable, autorizando el inicio de las medidas de bloqueo y toma de control patrimonial. Este tipo de procedimiento, aunque previsto por la ley, es extremadamente raro cuando se trata de expresidentes o empresarios con visibilidad internacional. No solo por la sensibilidad que implica, sino por la expectativa de que las figuras públicas con un alto grado de exposición tengan suficiente liquidez para evitar este tipo de constricción legal. El hecho de que la organización Trump no haya podido presentar una garantía mínima aceptada por el mercado puso de manifiesto una disonancia entre el discurso de solidez financiera sostenido durante décadas y la realidad medida por los mecanismos de verificación institucional. Los abogados defensores recurrieron a solicitudes de urgencia, alegando que las medidas de ejecución causarían daños irreparables.
afectando no solo a Trump, sino también a terceros vinculados a los proyectos, como inquilinos, empresas proveedoras de servicios e instituciones financieras con contratos vigentes. Argumentaron además que la ejecución anticipada violaría el debido proceso legal y tendría motivaciones políticas. Sin embargo, la jueza responsable rechazó estas alegaciones en una decisión escrita considerada particularmente directa por los analistas jurídicos. En su fundamentación, destacó que se concedieron todas las oportunidades de defensa, que el proceso siguió los trámites habituales y que el incumplimiento de los requisitos para la suspensión de la sentencia se produjo por iniciativa exclusiva de la parte condenada. Afirmó con claridad que los posibles perjuicios derivados de la ejecución serían autoinfligidos y no representarían un abuso o exceso por parte del sistema judicial. Este momento representa un cambio observable. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Las imágenes de edificios tradicionalmente asociados al éxito empresarial, que son objeto de medidas judiciales, señalan un cambio importante. Lo que antes se consideraba intocable pasa a gestionarse como cualquier otro activo involucrado en un litigio civil. La medida en sí misma no apunta a un desenlace definitivo ni pone fin al proceso, pero marca una etapa cuya relevancia radica menos en el efecto inmediato y más en lo que representa en términos institucionales. La ecuación entre poder económico, reputación construida y responsabilidad civil se está procesando mediante mecanismos ordinarios, aplicados bajo los mismos criterios válidos para cualquier otra parte involucrada en un litigio similar. La continuidad de este seguimiento editorial busca precisamente ofrecer al público una lectura coherente y fundamentada de las consecuencias que surgen cuando las normas técnicas se aplican a estructuras de poder altamente visibles. Permanecer atento a los próximos movimientos es parte de un análisis que privilegia la comprensión sistémica, no el impacto episódico. En este contexto, resulta esencial comprender los mecanismos jurídicos e institucionales que permitieron que un episodio como este dejara de ser una mera expectativa y pasara a ser una ejecución directa. La legislación civil del Estado de Nueva York establece criterios objetivos para la suspensión de sentencias en grado de apelación. Al determinar que la parte perdedora debe presentar una garantía financiera para impedir el cumplimiento inmediato de la condena, el sistema busca preservar el equilibrio entre el derecho a una defensa amplia y la eficacia de la decisión judicial. Este requisito, conocido como super sedias bond, no es un detalle técnico. Constituye un elemento central del engranaje institucional que regula el tiempo entre una sentencia y su posible revocación en una instancia superior. Su aplicación, por más rígida que parezca, no está dirigida a un nombre específico. Se aplica a cualquier litigante que desee impugnar una condena financiera sin permitir que el acreedor judicial se vea perjudicado en caso de incumplimiento durante la tramitación de la apelación. La relevancia de este mecanismo se hizo más evidente cuando el equipo jurídico de Donald Trump inició las negociaciones con las instituciones financieras para garantizar el importe exigido. Los informes de la prensa estadounidense señalan que se contactó a más de 30 empresas. Ninguna de ellas aceptó los inmuebles del demandado como garantía válida. La negativa se basó, en parte, en la propia sentencia de primera instancia, que estableció que los valores atribuidos a los activos fueron objeto de distorsiones sistemáticas. En otras palabras, el mercado no solo reconoció la decisión judicial, sino que indicó que ésta alteró significativamente la percepción de riesgo asociada a ese patrimonio. Se produce entonces una convergencia entre la valoración judicial y la valoración de mercado, algo poco habitual en litigios de gran complejidad y con una fuerte carga institucional.
Esta alineación entre las instancias jurídicas y financieras indica que la confianza en la integridad de los activos de Trump se ha visto afectada no solo por las acusaciones, sino también por decisiones con fuerza ejecutiva y repercusión práctica inmediata. A partir de ese momento, se pudieron activar los mecanismos de ejecución patrimonial. El Estado de Nueva York, a través de su fiscal general, en cooperación con funcionarios judiciales y agentes federales, comenzó a aplicar las medidas previstas para los casos de incumplimiento de decisiones definitivas. La actuación coordinada de estos organismos públicos demuestra la existencia de un sólido acuerdo institucional, en el que diferentes órganos cumplen funciones complementarias bajo la supervisión del Poder Judicial. El papel del fiscal del Estado no se limita a la fase de investigación o acusación. En el momento de la ejecución, participa en la coordinación con el Poder Judicial para garantizar que los actos de bloqueo, evaluación y posible liquidación de activos se realicen dentro de los límites legales, respetando los derechos de terceros y observando los plazos procesales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el episodio en cuestión no puede reducirse a una disputa patrimonial aislada. Moviliza estructuras del Estado que implican no solo la aplicación de la ley, sino la integridad de los propios mecanismos de rendición de cuentas. Es precisamente por eso que la defensa de Trump trató, de manera recurrente, de argumentar que el proceso estaba contaminado por motivaciones políticas. Al atribuir intenciones persecutorias a la fiscal general del Estado, Leticia James, los abogados intentaron desplazar el eje de la disputa del ámbito técnico al político. Sin embargo, esta estrategia fue analizada y rechazada formalmente por la jueza responsable, que calificó tales alegaciones de inconsistentes y ofensivas para la integridad del proceso. La decisión judicial reafirmó que se respetaron todas las etapas procesales, que la parte demandada tuvo pleno derecho a la defensa y que la sentencia se basó en pruebas documentales, testimonios y peritajes debidamente analizados en audiencia pública. Al mismo tiempo, el episodio moviliza a una segunda instancia institucional, los tribunales de apelación. A pesar de que no se ha suspendido la sentencia original, el proceso de apelación sigue en curso. Los abogados siguen intentando revocar la condena, ahora en un ámbito distinto, donde los criterios de evaluación se centran en la legalidad del procedimiento, la coherencia de los fundamentos y la posible existencia de vicios que puedan haber comprometido el juicio anterior. Esta simultaneidad entre la ejecución y la apelación no es infrecuente en el sistema estadounidense, pero su uso en un caso de esta magnitud expone claramente la tensión entre el tiempo de la justicia y el tiempo de la política. Mientras tanto, el mercado financiero responde con cautela. Los analistas consultados por medios especializados señalan que el deterioro de la imagen patrimonial de Trump puede generar efectos en cadena. Muchas de sus empresas están vinculadas a contratos de deuda con cláusulas que prevén el vencimiento anticipado en caso de incumplimiento o bloqueo judicial de los activos vinculados. Esto significa que, además de los inmuebles directamente involucrados en la ejecución, otros activos pueden entrar en estado de riesgo, creando un efecto dominó que afecta a acreedores, inversores y socios comerciales. Esta posibilidad está siendo seguida de cerca por instituciones financieras, agencias de calificación crediticia y bufetes de abogados especializados en recuperación judicial. La estructura de financiación de Trump, basada en gran medida en activos tangibles como inmuebles, hace que el impacto de la ejecución judicial sea más visible de lo que sería en estructuras empresariales centradas en capital intangible o participaciones accionarias dispersas. En el ámbito político, las repercusiones comienzan a sentirse en múltiples niveles.
Los parlamentarios republicanos se dividen entre manifestaciones de apoyo incondicional y posturas más cautelosas, en las que se evita comentar directamente las decisiones judiciales. Parte de la base más fiel sigue reproduciendo el discurso de que el proceso representa un intento de persecución institucional, mientras que otros sectores del partido muestran su preocupación por el progresivo deterioro de la imagen pública del presidente. Paralelamente, los líderes demócratas adoptan una postura mesurada, prefiriendo no convertir la ejecución judicial en un tema central, tal vez para evitar alimentar la narrativa de victimización promovida por los aliados de Trump. Esta elección estratégica revela que se comprende que la fuerza de las imágenes de la incautación de bienes habla por sí misma, y que la sobreexposición política podría ser contraproducente en el debate público. La actuación del Poder Judicial, por su parte, sigue centrada en la aplicación de los procedimientos legales previstos. Las manifestaciones públicas de los tribunales se limitan a los documentos procesales, y los argumentos presentados hasta el momento se centran en los fundamentos técnicos de las decisiones. Esto confiere al proceso una apariencia de normalidad institucional, aunque su contenido se refiera a medidas inusuales. Se trata, por lo tanto, de una situación en la que el sistema opera dentro de sus propios marcos, pero ante un sujeto procesal cuya notoriedad proyecta el caso a un nivel de atención raramente observado en los litigios civiles. Este funcionamiento conjunto de las estructuras jurídicas, financieras y políticas pone de manifiesto la complejidad del escenario. El episodio no puede interpretarse únicamente como un enfrentamiento entre partes, sino como una manifestación sistémica de cómo el Estado aborda situaciones en las que la reputación pública choca con la exigencia del cumplimiento formal de las normas. Mientras la defensa sigue movilizando recursos y planteando cuestiones, la maquinaria institucional sigue avanzando de acuerdo con los parámetros establecidos. Ante este panorama, es esencial realizar un seguimiento atento y contextualizado de los próximos pasos jurídicos e institucionales para comprender el alcance real de lo que está en juego. Los análisis continuos y fundamentados ayudan a aclarar cómo reaccionan los sistemas jurídicos cuando se enfrentan a figuras que, durante décadas, han operado bajo una lógica propia de poder y exposición pública. Siguen surgiendo interpretaciones distintas sobre el significado de la fase actual del proceso, tanto para el funcionamiento del sistema judicial como para el equilibrio político institucional en un sentido más amplio. Para algunos analistas, la ejecución concreta de la decisión judicial, acompañada de la imposición de restricciones patrimoniales, pone de manifiesto que el ordenamiento jurídico dispone de instrumentos capaces de alcanzar y responsabilizar a individuos dotados de gran poder económico y proyección política. Para otros observadores, el mismo conjunto de acontecimientos suscita preocupaciones sobre los efectos indirectos de una intensa judicialización que involucra a figuras públicas, sobre todo cuando se inscribe en un periodo de gran sensibilidad electoral. Estas lecturas no se anulan entre sí, sino que coexisten en un ambiente de tensión institucional que permanece sin una definición clara. Según indican los registros disponibles, los tribunales estatales y federales han reiterado que los procedimientos adoptados hasta el momento siguen parámetros jurídicos ampliamente consolidados. La exigencia de presentar una garantía financiera para suspender los efectos de una sentencia mientras se analizan los recursos es un mecanismo tradicional, respaldado por una jurisprudencia consistente y reafirmado en sucesivas decisiones a lo largo del tiempo. Lo que confiere singularidad al caso no es la disposición legal en sí, sino el hecho de que su aplicación alcanza a un presidente cuya trayectoria pública siempre ha estado asociada a la imagen de solidez y éxito empresarial.
La dificultad para ofrecer garantías consideradas aceptables por el mercado financiero revela una distancia entre la narrativa construida a lo largo de décadas y la capacidad efectiva de transformar el patrimonio declarado en protección jurídica en momentos críticos. Este contraste, ahora traducido en decisiones con impactos materiales, amplía el debate sobre hasta qué punto la construcción pública de valor económico resiste cuando se somete a exigencias institucionales objetivas. Otro eje relevante del debate es la evaluación del riesgo. Los juristas que defienden el mantenimiento de la ejecución argumentan que la exigencia de garantía existe precisamente para impedir que los deudores utilicen los mecanismos de recurso como forma de aplazar indefinidamente el cumplimiento de una condena, comprometiendo el derecho del acreedor. En sentido contrario, hay especialistas que sostienen que los procesos de gran repercusión pública deberían ir acompañados de precauciones adicionales, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional incluso ante una condena formal válida. Esta perspectiva no presupone la absolución ni la tolerancia excesiva, sino que propone que el impacto político y social de medidas como la incautación de bienes emblemáticos se considere un factor de riesgo sistémico. La divergencia, por lo tanto, va más allá del ámbito estrictamente jurídico y refleja diferentes concepciones sobre el papel de las instituciones en escenarios de alta visibilidad y sensibilidad pública. También se observan interpretaciones contrastantes sobre la eficacia de las medidas adoptadas. Una parte de la opinión pública interpreta la ejecución patrimonial como un punto de inflexión en la forma en que el Estado pasa a tratar a las figuras públicas de gran proyección. Otra parte, sin embargo, percibe el episodio como un reflejo de disputas políticas que se habrían infiltrado en el ámbito jurídico. Esta interpretación se ve reforzada por narrativas que asocian el proceso a motivaciones externas, especialmente cuando la defensa insiste en caracterizar la actuación del Ministerio Público Estatal como parte de una estrategia de persecución. Aunque el Poder Judicial ha respondido con firmeza a estas acusaciones, la disputa narrativa trasciende los límites del expediente. En las redes sociales, los actos políticos y los medios de comunicación alineados, la idea de exceso institucional encuentra eco en segmentos del electorado conservador. La falta de consenso sobre la frontera entre la responsabilidad legítima y la politización contribuye a mantener un clima de incertidumbre. Los analistas también consideran que la gestión del caso puede sentar importantes precedentes para situaciones futuras. El juicio y su ejecución no solo implican la aplicación formal de la ley, sino también la forma en que dicha aplicación es comunicada, interpretada y asimilada por la sociedad. El riesgo señalado por los estudiosos del derecho constitucional es que la judicialización de los líderes políticos sea instrumentalizada por diferentes corrientes ideológicas como evidencia de un supuesto deterioro institucional. Por esta razón, el estricto cumplimiento de la transparencia, la regularidad procesal y una postura mesurada en las manifestaciones públicas de las autoridades se considera fundamental para preservar la confianza en las instituciones. En el ámbito económico, la persistencia de un escenario de incertidumbre tiende a producir efectos en las cadenas de crédito asociadas a los proyectos de Trump. La posibilidad de enajenación forzosa de activos relevantes puede influir en las decisiones de los inversores, activar cláusulas contractuales de vencimiento anticipado y alterar la percepción del riesgo de las operaciones financieras que, hasta entonces, se basaban en la imagen de estabilidad de determinados negocios. Los expertos del sector inmobiliario advierten que los impactos indirectos pueden afectar no solo a la organización Trump, sino también a socios comerciales e instituciones financieras con exposición cruzada en contratos vinculados a estos activos. Este potencial